Hola, algunas características de la personalidad perfeccionista. A continuación, va. La personalidad perfeccionista, también llamada personalidad anancástica, es definida como un conjunto de emociones, cogniciones, conductas e interpretaciones sobre las cuales la persona tiene la tendencia a fijar expectativas muy elevadas y evalúa su evolución frente a sus metas de forma muy rígida. La persona perfeccionista se valora a sí misma en función de sus logros autoimpuestos. Frente a ello, el perfeccionista buscará alcanzar la perfección en todo aquello que se proponga. Es considerado un rasgo de personalidad estable que ya se manifiesta en la infancia. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Los rasgos de la personalidad perfeccionista o personalidad anancástica son autoevaluaciones elevadas. La persona perfeccionista se marca unos estándares muy elevados sobre los cuales duda acerca de su rendimiento, creyendo que fracasará. La evaluación crítica sobre su propio potencial causa muchas veces que al lograr sus objetivos minimice sus logros con sesgos cognitivos como era muy fácil o todos podrían haberlo hecho. Pensamiento dicotómico. La autovaloración sobre el logro o el fracaso les conduce a un pensamiento polarizado en el cual todas sus acciones se traducen en el todo o nada. Es decir, si han fracasado en una de sus metas, sienten que han fracasado en todo. Eso no me lo esperaba. Autocrítica y autoevaluación negativa. Los sesgos cognitivos del pensamiento dicotómico, el miedo a fracasar y las constantes dudas sobre sus capacidades, sobre el desempeño de sus metas, les hace producir constantemente autoevaluaciones negativas y críticas sobre ellos mismos. Inseguridad sobre uno mismo. La personalidad perfeccionista está muy relacionada con los sentimientos de falta de confianza en uno mismo, pues el alcance de sus logros es lo que les da la propia valía personal, del mismo modo que el fracaso les lleva a pensar que no valen para nada. Es la misma inseguridad en ellos mismos los que les conduce a necesitar obtener sus metas para poderse demostrar a ellos mismos que son buenos en algo. Pues sí, güey, no mames. Importancia de la opinión ajena. El miedo a sufrir un rechazo o a que los demás no vean en ellos lo que ellos esperan produce que en muchas ocasiones actúen en función de cómo creen que serán aceptados por los demás y no como son. Méritos propios. El pensar en una persona perfeccionista que desea alcanzar sus más profundas ambiciones, tal vez nos venga a la mente una persona que hará lo que sea para conseguir su objetivo, aunque ello suponga aprovecharse o hacer daño a terceros. En el caso de las personas perfeccionistas sucede lo opuesto. Este rasgo causa que la persona busque alcanzar sus metas mediante méritos propios y nunca intentará lograr sus metas a coste de intenciones maliciosas a terceros. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Necesidad de control y orden. Una de las características principales de este rasgo es la necesidad de control, pero no únicamente en las propias acciones, también en las de los demás. La persona perfeccionista buscará que sus seres queridos exploten su máximo potencial porque creen en ellos, pero sus exigencias hacia el otro pueden llegar a causar daños emocionales en la otra persona. Por otro lado, tienden a tener una excesiva necesidad de orden y de limpieza. Responsabilidad. Sus altos niveles de exigencia les conducen a ser personas muy responsables frente a las tareas que tienen que hacer. Ya me estoy poniendo nervioso. Ventajas de la personalidad perfeccionista. El perfeccionismo en psicología puede tener ventajas o inconvenientes según el grado en el que se manifiesta el rasgo de la personalidad perfeccionista. Frente a la elevada autoexigencia que tienen sobre ellas mismas, tienen tendencia a ser personas muy trabajadoras y que siempre buscan alcanzar los mejores resultados. Por este motivo, tienden a ser grandes profesionales. Además de ello, no se rinden fácilmente frente a los diferentes obstáculos, tratando de valorar todas las alternativas de solución posibles. Mantienen actitudes de perseverancia y constancia
sin prestar importancia al tiempo que deban dedicarle a su objetivo y al desgaste a nivel emocional que pueda producirles. El perfeccionismo adaptativo puede llevarnos muchas ventajas en nuestro día a día, pues las personas con un perfeccionismo adaptativo son aquellas que luchan motivadas para alcanzar sus metas. No obstante, el fracaso no les genera un coste emocional tan elevado ni tanto sufrimiento. Frente al fracaso, estas personas siguen luchando a pesar de las dificultades, sin caerse ni entrar en un bucle aprendiendo de los errores. ¡Qué buen servicio! Defectos de la personalidad perfeccionista. El perfeccionismo en psicología puede tener también inconvenientes, según el grado en el que se manifiesta el rasgo. Las consecuencias de la personalidad perfeccionista no adaptativa son las siguientes. Rigidez. El pensamiento dicotómico sobre el cual actúan las personas perfeccionistas sobre el todo o nada y la necesidad de orden y control en sus vidas causan que en muchas ocasiones estos rasgos de personalidad conlleven a la inflexibilidad, con grandes dificultades a dejarse llevar por la espontaneidad, configurando con ello pensamientos muy rígidos. No, God! No, God, please, no! 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 Obsesión. La misma necesidad de control comentada previamente, la necesidad de alcanzar la perfección en todos sus objetivos y la valoración crítica y negativa sobre uno mismo que causa que nunca nada le parezca lo suficientemente perfecto, puede desarrollar obsesiones. Mantenimiento de la inseguridad. En las características de la persona perfeccionista hemos hablado de la personalidad insegura que se encuentra de base, sobre la cual se sustenta la personalidad perfeccionista. El miedo al fracaso y las dudas sobre sus capacidades en el desempeño de sus metas, que causan que nunca se sientan satisfechas, mantienen los bajos niveles de confianza en ellos mismos. Voy a usar todo el poder de mi mente. Tendencia al pesimismo. Ante la búsqueda insaciable de la perfección, el perfeccionista concibe esta perfección como su meta, sin dar importancia al esfuerzo que le haya comportado. No obstante, ante el miedo a fracasar y que el resultado no sea lo suficiente bueno, siempre tiende a anticipar los acontecimientos de forma negativa, pesimista y fatalista. Ansiedad y depresión. La personalidad perfeccionista se relaciona con elevados niveles de ansiedad y con elevadas posibilidades de sufrir un trastorno depresivo. La elevada autoexigencia que suponen sus metas causa elevados niveles de ansiedad y la frustración ante la propia crítica de no haber hecho suficiente puede ir desprendiendo sentimientos depresivos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Irritabilidad y tensión, además de los sentimientos ansiosos y depresivos, tienden a manifestar conductas tensas y a mostrarse irritables la mayor parte del tiempo, debido a que siempre se sienten insatisfechas. Frente a ello, tienen poca capacidad para poder disfrutar aquello que están haciendo, gozar de espontaneidad y flexibilidad, a causa de su forma de hacer tan estructurada. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente. También pueden tener consecuencias negativas como autoestima baja, ya que los perfeccionistas nunca se sienten satisfechos por los logros conseguidos. Los sentimientos de fracaso pueden llevar al desarrollo de una autoestima baja. Las creencias de fracaso sobre sus éxitos no son realistas. Cuando una persona sufre un trastorno perfeccionista, puede realizar tareas con alto grado de excelencia, pero su percepción irracional le hace creer que su trabajo no ha estado a la altura a pesar de los elogios de los demás. ¡Desgraciado! Culpa, ya que la persona perfeccionista nunca se siente bien con lo que realiza, piensa que nunca ha conseguido sus objetivos. Por tanto, la autorrecriminación y la culpa suele ser habitual por pensar que no ha cumplido sus expectativas. Pesimismo, ya que el perfeccionista
Se marca objetivos muy elevados y no reconoce sus propios logros. Su visión sobre los objetivos es pesimista. Esto le obliga a pensar sin cesar por conseguir las metas, pero no disfruta del momento, pues su nivel de exigencia le causa excesiva tensión. Depresión. El perfeccionista necesita siempre ser perfecto, pero eso es imposible de conseguir en todas las situaciones. La depresión puede ser causante del perfeccionismo en algunas ocasiones, pero las consecuencias negativas de ser perfeccionista también pueden deprimir a la persona que sufre perfeccionismo. Querer hacerlo todo perfecto lleva al perfeccionista a ser una persona rígida, no espontánea e inflexible. Obsesión. Como ya te mencioné, las personas perfeccionistas son obsesivas y quieren tener todo siempre bajo control. El perfeccionista tiene muchas dificultades para disfrutar el día a día, pues siempre está obsesionado con la perfección. Pérdida de autoconfianza, ya que al final la persona perfeccionista piensa que nunca consigue lograr sus objetivos. Su percepción de autoeficacia se ve afectada. No. Bueno, sí. Chévere que hayas llegado hasta esta parte del video. Cuéntame, ¿tú eres perfeccionista? No sé, comparte este video para que llegue a más personas y seamos una comunidad más grande, más chévere, más chida, más bacana, más del putas. Ahora sí, continuemos con el para finalizar. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Para finalizar, Fatality. tener esa ambición de ser perfectos en la vida es bueno, siempre y cuando no afecte nuestro equilibrio emocional y bienestar personal. En la vida, no siempre todo es blanco o negro. El perfeccionismo como cualidad humana puede ser bueno, siempre y cuando podamos controlar desde la emotividad. Así que, pilas con eso. Acaba con esto ya. ¡Ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo qué es la ansiedad, que está bueno. Acá abajo te dejo qué es el estrés emocional. ¡Ay, señor! Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. ¡Chao!